Queridas y queridos podquescuchas, espero que disfruten sea el año, mes, día, noche u hora que fuera en el que estén escuchando su podcast favorito. Creo que usted, podquescucha, al ver el título de este video, sabrá de qué irá tratando todo esto. Así que para que quede un poco más claro, el objetivo de este podcast es dar a conocer la maravillosa historia de estas civilizaciones agrupadas bajo el nombre de Mesopotamia, y que han marcado profundamente el desarrollo de las civilizaciones de Oriente Próximo y Medio, así como a Occidente y su esfera de influencia, donde estamos insertados para bien o para mal. Esta civilización o grupo de civilizaciones que se fueron forjando por aquí. Podemos aquí observar cómo el ser humano, después de vagar y vagar por la Tierra, a través de procesos complejos y larguísimos, encontró, formó y perfeccionó una de las maneras organizativas para asentarse y progresar. Así que pónganse cómodas y cómodos, o bien en lo que hacen su quehacer o sus tareas, mientras mis compañeros y yo nos ponemos a chambear en esta especie de relato, narración, con un poco de cantinfleo y simpleza, pero bien informados y con el ánimo de que la historia pueda llegar de maneras más sencillas a la gente. Para conocer de una mejor manera el origen de la civilización que permea en parte importante de Oriente y Occidente, y más exactos en su parte intermedia, como lo es la región de Medio Oriente, Oriente Próximo o el Lejano Oriente, nos debemos de remontar un poquito antes del tiempo por el que son conocidos todos los pueblos que conformaron a los sumerios. Imaginemos para esto un clima duro y seco, en épocas de calor, difícil para el desarrollo del ser humano, pero cosa chistosa, todo lo contrario en épocas de lluvia, ya que los ríos Tigris y Éufrates traían consigo fertilidad y vida a estos seres humanos. ¿Y por qué remontarnos previo a todo este rollo? Pues fíjense que según mis datos se tienen registros que ya aproximadamente 100.000 años antes, diversos grupos de seres humanos ya vagaban por estas tierras, que por su misma geografía, sus retos y lo que buscamos como especie para poder vivir, se encontraban acá. Vamos, esta región se ubicaba entre los ríos Tigris y Éufrates, y por ende nos imaginaremos por la misma naturaleza la riqueza que poseía este suelo para el desarrollo de estos pueblos. Por ejemplo, si buscamos algo cercano a esto, podemos observar dónde se buscaban ubicar la mayoría de las culturas prehispánicas, ya fuera en tierra fértil o cercanos a costas, ríos o lagos. Bueno, entonces, teniendo estos datos, fíjense que es más o menos por el 7000 al 6000 antes de Cristo cuando se empiezan a formar y hacerse de una identidad de estos pueblos, como las culturas que surgen en lo que hoy es parte de Irak y de la diáspora kurda, esta última en conflicto hoy o actualmente por diversos intereses y problemas históricos causados en parte por un sector radical turco. Pero volvamos al tema, que no. Estas culturas fueron la Jalaf, la Hasuna Samarra, y ya como una síntesis de estas dos, surge posteriormente la de El Obeid o Tel El Ubaid, la cual ya se señala como la precursora de lo que se vendría después. Por lo que podemos observar en el avance de estas culturas, tan solo en la arquitectura, es ya la creación de los espacios tanto materiales como espirituales que busca el ser humano, como lo es la vivienda y los primeros templos parecidos a los zigurats, que ya escucharán después con mis compañeros. Ya existía también una organización que, si bien todavía no era una jerarquía vertical, ya estaba, ¿no? Ya existía una organización social, la creación de diferentes herramientas y utensilios, un principio de escritura que era la de los pictogramas, la cual es una forma de comunicación escrita, si se puede decir, por dibujos o símbolos, así como una interpretación del arte por sus figuras, cerámica y sellos. Y pienso yo que de las cosas o habilidades más importantes que influyeron en su desarrollo fue aprovechar las técnicas de cultivo y su ganado, así como el desarrollo de la metalurgia, que dio como resultado el bronce, el cual les dio una gran ventaja militarmente.
ya que vemos que estas culturas nacen en la transición hacia la edad de los metales, en la del cobre para ser exactos. Y bueno, todo este desarrollo haría de esta región ganar gran influencia principalmente en el comercio, lo último ya dado por el 4000 al 3000 a.C. Estos procesos dados en la región dieron como resultado este fenómeno complejo de organización llamado, si se podría decir, un protourbanismo, ya que surge la ciudad o ciudades, mejor dicho, en las que podemos mencionar a Nippur, Lagash, Nina, Uma, Ur o Babilonia, pero destacando entre todas la ciudad de Uruk, previo al origen de Sumer, ya que ésta perfeccionó y mejoró varias cosas como el uso del ganado en el arado, el cambio de una escritura pictográfica a la famosa y característica escritura cuneiforme, llamada así por su forma de cuña. Está también el uso de la rueda para diferentes actividades de gran importancia, como el uso militar y de la que suele ser de referencia, ¿no?, en los libros de texto, en las ilustraciones, cómo está la rueda, los carros de batalla, ¿no? Y ya para no hacer este rollo más grande, todo este ensayo y error anterior por parte de estas culturas dieron origen a la tan ansiada civilización sumeria, que no se quedó solamente varada en las innovaciones de los pueblos predecesores, sino que siguió en avanzada, como por ejemplo en la organización de las ciudades que fueron en forma de anillos, ¿no? Y cada anillo iba a estar conformado de cierta clase social y ciertas actividades. Esto dotaría a cada ciudad de un poder y de una identidad, o mejor dicho, se desarrollarían las llamadas ciudades-estado, que si bien fueron una gran ventaja en cuanto a desarrollo, también marcó parte importante de un problema a futuro, al estar separadas las regiones norte y sur de Sumeria, o sea, no había una centralización del poder, ya que en el norte habitaban los pastores y merodeaban las tribus nómadas semitas, y en el sur el poder central de Sumer y ya un mejor desarrollo de los pueblos. Ya para no aburrirlos más, esta civilización marcó muchas cosas en la humanidad, como se pueden observar en los primeros 39 hechos, como las primeras escuelas, el primer congreso con sus cámaras, la organización ya de un protoestado, la primera guerra psicológica de la cual no encontré mucha información, pero es de llamar la atención, entre otros hechos, así como la relación de sus mitos y cuentos como una especie de base y calca para los futuros mitos y cosmovisión judeocristiana. En fin, le paso la bola a mi compañero Yair, que esto se pondrá muy interesante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o cualquier horario en el que esté escuchando esto. A continuación yo les comentaré sobre el Imperio Acadio. El Imperio Acadio creó el primer reino unificado mesopotámico del que se tiene noticia, hace más de 4000 años. Antes de la aparición de los acadios, Mesopotamia estaba formada por muchas ciudades. Cada una tenía su propio rey y su propio territorio. En el sur de Mesopotamia vivían los sumerios, mientras que en el norte lo ocupaban la gente que hablaba semita. Esta es una lengua bastante distinta de la que hablaban los sumerios. Pero aparte de estas características, los habitantes del norte eran parecidos a sus vecinos sumerios. En torno al 2334 a.C., un funcionario de lengua semita de la corte del rey Kish, una de las ciudades mesopotámicas, derrocó a su gobernador y asumió el poder real. Dicho funcionario se llamó a sí mismo Sargón, cuyo significado significa rey verdadero, y desde Kish se dirigió contra el más poderoso monarca de la región, Lugal-Sagesi, señor y rey de Uruk. Sargón consiguió derrotarlo y luego atacó y venció a 3 ciudades más en el sur de Mesopotamia, Ur, Lagash y Uma, derribando sus murallas. Después siguió avanzando con su ejército hasta llegar a las orillas del Golfo Pérsico, y para demostrar que su gran autoridad, desde Kish hasta el Golfo estuvo lavando sus armas en las aguas saladas. Sargón construyó su propia capital en el Imperio Acadio, junto al río Éufrates, cerca de la actual Bagdad. Gente de todo el Imperio Acadio iba a Akkad para vender sus bienes, como cabras, ganado y asnos. La ciudad era un gran puerto en el que atracaban barcos llegados desde lugares tan lejanos como pueden ser la India y Egipto.
Sargón siguió dirigiendo más campañas victoriosas contra Elaine en las montañas del este de Mesopotamia. Por el oeste, los acadios consiguieron acceso a importantes recursos como la plata, la madera de cedro, y por el este los acadios hicieron que los elamitas trasladaran su capital desde Elam hasta Susa y los obligaron a hablar acadio. Sargón el Grande, como ahora se llamaba a sí mismo, gobernó su imperio hasta 2279 a.C. No obstante, su autoridad se debilitó mucho en los últimos años, cuando tuvo que enfrentarse a las revueltas de algunos de sus súbditos sumerios. Pese a todo, consiguió aplastarlos y traspasar su poderoso imperio a su hijo, Rimush. Rimush gobernó entre 2278 y 2270 a.C. Tuvo un reinado turbulento, pero al igual que su padre consiguió acabar con las ciudades rebeldes. Al final, sin embargo, fue asesinado por sus cortesanos, quienes, según la leyenda, lo apuñalaron con su propio cilindro sellos. Fue sucedido por su hermano Manishtusu, quien gobernó entre 2269 y 2255 a.C. Manishtusu se encontró con que, a pesar de la derrota de Elarn, la parte occidental del imperio había conseguido recobrar su independencia. Esto suponía una amenaza para las rutas de que los mercaderes acadios les eran indispensables para utilizar para ir a buscar metales con las cuales fabricaban el bronce. De modo que el rey tuvo que encabezar una expedición hacia el extremo oriental del Golfo Pérsico, donde encontró una fuente alternativa de esos metales que tanto necesitaba. El heredero de Manishtusu fue Naram-Sin, quien gobernó de 2254 a 2218 a.C. Él se la pasó la mayor parte de su reinado en guerra. En el oeste puso de nuevo a la Siria septentrional bajo el gobierno acadio. En el norte conquistó a los asirios y derrotó a los huritas. En el este acabó con una revuelta de los súbditos acadios del Golfo Pérsico. También derrotó a su enemigo más poderoso, los Lulubi, que vivían en las estribaciones de las cercanas montañas del Zagros. El imperio acadio no sobrevivió mucho tiempo tras la muerte de Naram-Sin. Seguidamente, su sucesor Sharak-Kai-Shari, quien gobernó del 2217 al 2193 a.C., fue asesinado por sus propios súbditos. Tras su muerte, se desencadenaron grandes luchas entre los candidatos a sucederle, unida a la invasión del país por parte de las tribus de las montañas de los Zagros, terminaron con el imperio de Acadio para siempre. Pese a todos, consiguió aplastar a sus enemigos y traspasó su poder a su hijo Rimush. Ahora hablaremos sobre los Guti, también conocidos como Gutis o Gutú. Fueron un pueblo del este de Tigris que habitaban los montes Zagros al finales del tercer milenio a.C., que antes de los 1000 a.C. participaron en las luchas por dominar Akkad. Aparecen en la historia mundial cuando Naram-Sin, rey acadio, emprende una expedición puntiva en su contra. La famosa estela Naram-Sin refleja el triunfo militar de este. Sin embargo, un siglo después, los Gutis se cobraron su revancha al atacar el imperio acadio, desmantelándolo por completo. Los Gutis se impusieron en Mesopotamia durante aproximadamente un siglo, hasta que, siendo vencidos primero por el rey de la ciudad de Uruk, Utu-Hegal, la resurrección política de la antigua ciudad sumeria de Ur reemplazó su poder definitivamente. Ahora hablaremos sobre la arquitectura. Nos faltan muchas noticias sobre la arquitectura desarrollada por estos pueblos, pero ellos aún así desarrollaron los palacios, los templos y se preocuparon por la restauración de edificios sumerios. Entre los logros arquitectónicos se encuentra la invención del planeamiento urbanístico, las casas con patio, las pirámides escalonadas, las cuales llamaban zigurat. Si bien no existe la arquitectura como profesión en Sumeria, los escribas redactaron y administraron las construcciones para el gobierno y la nobleza. Los sumerios eran conscientes del oficio de construir como un don divino enseñado a los hombres por los dioses. La arquitectura sumeria es la fundación de las posteriores arquitecturas hebrea, fenicia, anatolia, hitita, jurrita, asiria, persa islámica y en cierta medida la greco-romana y por tanto occidental. Un ejemplo notable de arquitectura acadia se encuentra en Tel Brak, Siria. Es de la época de Naram-Sin
Se trata de un depósito de mercancía situado en una antigua zona residencial. Su originalidad reside en que está estructurado de forma lógica, como si hubiera sido planificado antes de su construcción, cosa que no es común en el arte mesopotámico. Bueno amigos, momentáneamente es todo de mi parte, pronto volveré a molestarlos, pero mientras los dejaré con mi compañero Edgar para que continúe con este hermoso material. Delatoso y acompañándolos nuevamente en este su podcast favorito, voy a continuar con el relato de la historia de estas interesantísimas civilizaciones mesopotámicas en la parte en donde nos dejó mi compañero Yair. Resulta que una vez consumada la invasión y toma del poder por parte de estas tribus gutis, marcadas con la caída y toma de la ciudad, si se puede llamar capital, de Akkad, pues estos empezaron allá a moverle o tratar de entender las estructuras de poder cimentadas por los sumerios tras más o menos 1000 años de gobernanza, para así empezar estos gutis a tratar de gobernar esta vasta región y sus ciudades. No olvidar que no se tomaron todas las ciudades por completo. Hubo una resistencia de los llamados Ensi alrededor de la región, especialmente del sur, ya que del lado norte fue donde ocurrió toda esta invasión. Cabe mencionar aquí que las estructuras de poder de los sumerios ya era una oligarquía o ya había una jerarquía vertical, más que nada, ¿no? Donde los Ensis tenían todo el poder político y burocrático y los Agins tenían el poder militar. Como consecuencia de esto, y como se ve y se ha visto a lo largo de la historia, al llegar un nuevo grupo de poder a una estructura desconocida, ya cimentada o hecha, cuesta trabajo entenderla y dominarla, y los Gutis siendo tribus nómadas guerreras pues no la captaron ni cacharon, por lo que al tiempo dejaron de ser una amenaza seria a los Ensis, que no solo se habían aguantado estos Gutis, sino también habían resistido al poder de los Acadios. Por ende, estos, si se puede llamar neosumerios, empezaron a expandirse y ganar terreno en este mismo sur de la región. Aquí fue donde empezó este poder a crecer, en la ciudad de Lagash para ser exactos. Esta transición comienza años más, años menos, por el 2190 al 2150, por Urbaba, el Ensi de Lagash, ya teniendo sus frutos con Gudea por el 2144 al 2124 a.C., siendo ya rey y estando proclamada la segunda dinastía de Lagash. Este rey cimenta las bases de lo que llamaríamos en nuestra contemporaneidad las instituciones e infraestructura. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues en la antigüedad podemos mencionar como ejemplo a los palacios, templos religiosos, canales y murallas para las ciudades. Todo esto siendo algo bueno, aparte de llevar a cabo reformas de gran calado que beneficiarían a las bases sociales. Un dato importante para ejercer una pequeña parte del poder. Todo esto trajo un resurgimiento de los sumerios al poder en parte de la región, llegando así después de este reinado de Gudea, marcado por el ascenso y sin ninguna novedad en cuanto a conflictos, su sucesor Urningirsu, el cual ya con un reinado mejor posicionado empezó a expandirse y a guerrear con las tribus gutis. Esto igual pasó sin novedad, bueno, a excepción del conflicto, ¿no? Iniciado con las tribus gutis. En cuanto a posiciones, hasta la llegada del reinado de Utu-Gengal de Uruk, esto por el 2100 a.C., que logra por medio de una alianza entre estos ensis en ascenso, la expulsión de estas tribus gutis finalmente. Para posterior a esa victoria, pues pasa una guerra intestina entre los reyes y generales. Porque ojo aquí, los ensis solo firmaban el papel y era, pues sí, ¿no? Todo este rollo burocrático y de política. Y los Sagins ejercían todo lo que era el poder militar en las batallas. Y aquí es donde entra al quite y toma el protagonismo para la historia este Urnamú, que funda la tercera dinastía de Ur, que como misión principal tuvo la unificación del territorio de aquel imperio en formación.
Y como simbolismo para este tipo, bueno, para esta unificación, se tiene que él se hizo llamar el rey de Sumeriacat, remontándose a los orígenes sumerios, porque tanto los sumerios y los acadios no pudieron formar una centralización del poder. Vamos, este Ur-Nammu centraliza el poder no solo político, sino también económico y militar. Se unifican medidas y otras cosas que fortalecerían ese imperio babilonio, y poco a poco se va llevando a un renacimiento o florecimiento nuevamente a Sumeria, siendo el centro del poder. Esto se pudo notar en su arquitectura con los zigurats ya mejorados y estilizados, templos más estéticos, así como un censo de la región y una mayor expansión comercial con otras regiones importantes, como con el Mediterráneo y Asia. Esta misma tarea consolidaron sus sucesores como Shulgi, que va del 2094 al 2047 a.C., que pareciera que se le sube mucho, pero no es así. Este vuelve a traer esta forma de control o de poder de relacionar lo divino con la autoridad. Bueno, como dije, los sucesores se encargan de consolidar, y este llamado Shulgi no solo se quedó en esa tarea, ya que expandió más el territorio a través de una serie de campañas militares, y como dato, este rey crea una serie de reglas para que este imperio pudiera sobrevivir, las cuales son el llamado Código de Ur-Nammu, aunque su antecesor no fue quien las creó, sino fue Shulgi. Este código fue antecesor al de Hammurabi, ya que en este ya se platicará después, ¿no?, con mis compañeros. Y a diferencia de este último, el de Shulgi o Ur-Nammu no generaba una ley del talión, sino que toda injusticia o conducta que incurriera en un delito de esas cosas se debía pagar en su mayoría con algo económico, como lo era la plata, o con sanciones. En este reinado la mayoría de ciudades aliadas y pertenecientes al imperio babilonio tuvieron un gran auge y florecimiento. Los próximos sucesores, Amar-Sin y el Su-Shin, empezarían a tambalear con el imperio debido a las crisis del mismo sistema centralista, invasiones por varios flancos de más tribus nómadas, que se me hace curioso ese conflicto de nómadas contra pueblos sedentarios, ¿no? Llegando finalmente con Ibbi-Sin en la caída de este imperio, cumpliendo así con la frase de Voltaire que retomé de un video del famosísimo Hobbit de Migala. Por cierto, podcast muy recomendable si les interesa el trabajo divulgativo y de charlas acerca de filosofía, política e historia, que dice así: la historia está llena del sonido de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan, enterrando de esta manera este pueblo e imperio que cayó en una espiral de guerras, pugnas de poder, retrocesos e inestabilidad política del que no se iban a alivianar en un buen rato, y que mi compañero va a explicarles un poquito mejor. Bueno amigos, ya regresé. Ahora les hablaré sobre las 10 dinastías de Babilonia. Dinastía 1, Amoritas. En 1894 a.C. comienza la primera dinastía de Babilonia con el reinado de Amorreos Sumur-Abum. Tiempo después le sucedió Sumur-La-El, quien amplió considerablemente los dominios de este nuevo principado, pero aún no tenían un especial dominio sobre el territorio, ya que ese papel estaba reservado para Larsa y para Isin, quienes estuvieron un siglo en guerra constante. En 1793 a.C., cuando llega al poder el famoso Hammurabi, quien se encarga de Isin y Larsa, y así logra unificar toda Mesopotamia bajo su dominio. El mítico Código de Hammurabi es uno de los documentos jurídicos más antiguos y famosos de la historia. Tiene el mérito de haber unificado todas las legislaciones ya existentes en la región, aunque su ideología era un poco salvaje. Se contemplaba la ley Talion, lo que decía ojo por ojo, diente por diente. Esta estela de basalto donde va el dios Shamash dictando al propio Hammurabi, recoge 282 leyes muy variadas mencionando el castigo a cada acción que rompa esas leyes. Por ejemplo, si acusaban a alguien de estar intentando matar y no lo prueba, tú mueres. Si robas, tú mueres.
Si un hijo golpea a su padre, le cortan la mano. Si te peleas con alguien, son 60 latigazos. Si construyes una casa y se derrumba matando al propietario, mueres. Si en cambio matas al hijo del propietario, tu hijo es el que muere. Pero a pesar de todo, Hammurabi fue un buen gobernante. Fue justo, humanitario y benevolente con quien se lo merecía, incluso con sus súbditos. Y es que él mismo decía que la ley, aunque dura, servía para que el fuerte no oprimiese al débil. Aceptaba la igualdad entre hombre y mujer y permitía el divorcio. Él también inventó la presunción de inocencia. La sociedad se dividía en Abuilum, hombres libres de clase alta; Kenum, el sector productivo; campesinos, artesanos, comerciantes; Wardum, esclavos, pero tenían algunos derechos. También estaban los Redum, soldados campesinos y los Asiru, prisioneros de guerra, esclavos, pero sin derechos. Finalmente, entre todos ellos destacan los Tamkarum, los cuales son unos comerciantes con aires de banqueros. Se desarrolló la lengua babilónica, que era como un dialecto del acadio, lo que lo convierte en una lengua semita. Aparece mucha literatura, desde literaturas épicas hasta científicas. También entre ellos se les daba muy bien la astronomía y la astrología, de la cual nació un incipiente zodiaco. Los meses fueron divididos en 4 según los ciclos lunares, y de ahí nacieron las semanas. También hubo tratados médicos, porque ya se hacían algunas operaciones como cesáreas, amputaciones o cataratas, aunque otros preferían usar exorcistas. Esto es debido a que creían que las enfermedades eran debido a demonios como los Utuku o los Labartum. Inventaron los profilaxis, o medidas para protegerse de las enfermedades, como pueden ser echar a los leprosos de las ciudades o crear poblados especiales para ellos. En cuanto a dioses, su mitología se alejó del panteón sumerio y pusieron a Marduk como dios supremo de Babilonia, quitando a Enlil. El hijo de Marduk, Dumsui, murió y resucitó, convirtiéndose probablemente en el antecedente de lo que luego se le conocería como Jesucristo. Para que no hubiese sequías o inundaciones, hacían ofrendas al templo, así como sacrificios animales. No toda la población participaba en esos rituales, esto debido a que algunos tenían dioses más personales. Pero lo que sí era algo común era una festividad relacionada con el Año Nuevo llamada Akitu. La propiedad de la tierra fue tripartita del Estado, que era repartida entre granjeros o colonos del templo o particulares. El poder absoluto lo ejercía el rey, pero con Hammurabi aparecieron los cancilleres o secretarios reales, que se encargaban de la administración, también un traspaso de la autoridad del templo al rey. Incluso podrían encargarse temporalmente de algún juicio si un ciudadano lo pedía. Para asuntos menos importantes de la justicia solían encargarse la asamblea, la cual era regida por el alcalde y los ancianos. Cuando en un juicio las pruebas se contradecían, se solía recurrir a la ordalia fluvial, donde el juez eran los dioses, así mismo como el río donde eran tirados los acusados. Si flotabas en el río, eras inocente. Shamshi-Adad, fundador del imperio asirio antiguo en el norte de Mesopotamia, decidió ir contra el incipiente imperio de Babilonia, y Hammurabi se logra defender también, que los asirios tardaron más de 5 siglos en recuperarse. Poco después el rey babilonio conquista ciudades como Eshunam o Subartum y destruye Mari. Ciudades asirias como Ashur o Nínive mantuvieron reyes asirios. Al único imperio que no atacó fue a Elam. Tras la muerte de Hammurabi, sus hijos Samsu-Yuna subió al poder. Durante estos años, en la derrota de Larsa, apareció un rey usurpador, Rim-Sin II, quien instigó rebeliones en Uruk, Eshuna, Larsa e Isin. En 1785 a.C., todo el sur de Sumer comenzó a sublevarse. Una dinastía local conocida como el País del Mar, formada por sumerios y acadios contrarios al poder amorita, encabezados por Ilum, un rey sumerio de Isin, se levantaba. Este País del Mar es un reino muy poco conocido por los historiadores. Esta se situaba donde confluían el Tigris y el Éufrates hasta el Golfo Pérsico. Y también aparece un nuevo enemigo nómada por los montes Sagros, los casitas. Estos se volvieron especialmente peligrosos durante el reinado de Abi Esum, ya que estas tribus se habían domesticado caballos y usaban carros de guerra, aunque eso sí, muchos de ellos comenzaron a infiltrarse en la vida babilónica como jornaleros. Otros invasores que llegaron fueron los uritas, probablemente
de Armenia, que se adueñaron de los territorios antiguamente asirios. Eran unos 20 pequeños reinos que formaban más adelante el reino de Mitanni. Es alrededor del 1650 a.C. cuando un nuevo enemigo entra en juego. Se trata del pueblo Hatti, también conocido como los hititas. Lo poco que se sabe de su origen es que eran tribus de Anatolia y que se acabaron formando un imperio con el capital de Hattusa, dinastía 3. Casitas. En el 1570 a.C., el sucesor de Tiptaski, el rey Casita Agum II, ocupa Babilonia. Y pues al ocuparla, acepta la cultura superior de Babilonia y construyeron un reino más o menos feudal, el cual duraría casi 600 años. Su sociedad solo tenía dos clases sociales: la clase dirigente, que se adaptó a la lengua babilónica, y la clase guerrera, de lengua aglutinante. Esta sociedad construyó templos con estilo propio, también escribían sobre cesiones de tierra, o sea, escritos de propiedad y otros documentos legales. Adoraron a Marduk, pero también a Anu, Enli, Ea y muchos otros dioses del tiempo sumerio. Sin fue su luna, Shamash el sol, Inanna siguió siendo la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, pero pasó a llamarse Ishtar. Les encantaba la ordalía y fue importante el santuario de la diosa curandera Gula, donde se creó una especie de facultad de medicina. En el 1500 a.C. nace el reino Mitanni, de mano de los hurritas, aprovechando el vacío del poder de los hititas, que llevaban con las luchas internas bastante tiempo, al igual que los asirios. Sin quitar importancia a esto, lo cierto es que los casitas babilonios y los babilonios se hicieron muy importantes en Mesopotamia. De hecho, fueron muy amigos de los faraones egipcios, con quienes intercambiaban embajadores, mujeres y mercancías como el oro, que llegó a sustituir a la plata como forma de cambio, lo cual dio origen a la moneda. Para 1415 a.C., el rey casita Karaindash ya había derrotado al país del mar y unido a Babilonia en un solo país. Tiempo después, Kurigalzu I infló la burbuja inmobiliaria a base de construir templos o también de construir ciudades nuevas como Deur Kurigalzu, que pasaría a ser la capital. Sobre 1375 a.C., el reino hitita estaba volviendo a resurgir con fuerza e instauró un nuevo reino. Burnaburiash II procuró mantener la paz en el lugar y hasta casó a un hijo suyo con una princesa asiria, reino vasallo de aquella época, el cual estaba gobernado por Ashur-uballit I. Con él, Asiria comenzaba poco a poco a resurgir. El niño fruto de este matrimonio, Karahardash, creció feliz, pero al poco de ocupar el trono, algunos nobles babilonios lo mataron por tener sangre asiria. Tras esto, los babilonios pusieron a un casita, Nashi-Bugash. Ashur-uballit I se enojó y tomó la ciudad. Puso a Kurigalzu II en el trono. Poco después se rebeló contra Asiria y guerreó contra ellos, también contra Elam, ocupando su capital, Susa. Tras esta guerra con Asiria, varios reyes casitas lograron mantenerse en su trono, ayudados por hititas, pero los asirios eran testarudos. Se independizaron, formaron el imperio asirio medio y comenzaron a ganar terreno, especialmente la de los Mitanni. El rey asirio Tukulti-Ninurta I arrasó y saqueó Babilonia y capturó al rey Kashtiliash IV. Su hijo, Kardashmanabi II, restauró el culto del dios Marduk. Por esta época llegaron probablemente de Europa los pueblos del mar. Ojo que no son los mismos que los pobladores del país del mar. Estas migraciones muy bestiales marcaron un momento bastante crítico para la historia de Eurasia. En Anatolia se instalaron los firigios y en el norte de Mesopotamia los mushikis y los gazgas. Esta gente era nómada y entre otras cosas pues terminaron matando a los hititas y darían problemas incluso a los egipcios, que fueron perdiendo su hegemonía. Los filisteos fueron otro de estos pueblos del mar que se instalaron en la costa sur de Canaán, donde ahora está la Franja de Gaza. Por su suerte, estos pueblos no pasaron mucho ni por Elam ni por Babilonia, que fue recuperando su esplendor, especialmente con Shuma-User. Elam se aprovechó y los conquistó, y los pocos casitas que quedaron tuvieron que sobrevivir en la ciudad de Isin.
Saquearon Babilonia y se llevaron piezas muy valiosas como el código de Hammurabi o la estela de Naramisim a Elam. Dinastía 4, los Sisin. Un jefe local llamado Marduk-Kabit Ajesun se hizo fuerte en Isin tras la conquista de Elamita y comenzó a provocar revueltas en toda la zona. Tras años de resistencia llegaría Nabucodonosor I y él, seguramente con una rabia descontrolada, hizo desaparecer prácticamente a Elam. Además consiguió recuperar la saqueada estatua de Marduk, lo que le confirió un aura de gloria. Los asirios, por su parte, tomaron algunas tierras hititas y aprendieron a usar el hierro, lo que les dio ventaja frente a otros reinos. En el 1103 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser I gana a Nabucodonosor I. En este tiempo la migración aramea invade tanto a Babilonia como a Siria y debilita a ambos. Estos eran un pueblo nómada semita, es decir, procedente de Arabia. Algunos de ellos acabaron en Babilonia como jornaleros o soldados. Otros montaron campamentos a las afueras de algunas ciudades y otros se convirtieron en mercenarios. Adapla-Idina era un príncipe arameo que derrotó a Babilonia y se hizo con su control. Se cree que fue el rey asirio Ashur-bel-Kala quien favoreció este cambio. ¿Por qué? No se sabe con exactitud, pero todo indica que intentaba calmar los ataques arameos nómadas. Sin embargo, otro nuevo enemigo apareció, los Uteos, otra tribu amorita, y fueron estos los que llevaron a la ruina de Babilonia y trajeron el colapso de la Edad del Bronce final. Las relaciones comerciales se cortaron y la economía quedó trastocada. Aquí acaba el imperio medio babilónico y entramos en la Edad Oscura. De la dinastía 5 a la dinastía número 8 es la Edad Oscura. Debido a la muy escasa información que ha perdurado hasta nuestros días, apenas se sabe muy pocas cosas de lo que pasó durante estos casi 400 años. El poder cambió mucho de manos. Elamitas, asirios, arameos, lo que más se conoce es lo que hubo a su alrededor, pues ese auge de Fenicia, Israel y Mitanni, de Cartago. Poco después, las colonias griegas y la fundación de Roma en el 754 a.C. Mesopotamia estaba muy destruida. No solo Babilonia, sino también el imperio asirio medio que caería en el 911 a.C. Dinastía número 9, sometimiento asirio. Aquí el caso es que durante la novena dinastía, Nabu-Mushuk-Seri, un jefe caldeo de la tribu Amucano, se apoderó del trono. El rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, llamado Pulu en Babilonia, tomó la ciudad por la fuerza y esta pasó a ser vasalla. Nabu fue asesinado durante el asalto a la fortaleza de Sapia. Durante el próximo siglo Babilonia sería eso, una provincia asiria. Dinastía 10, Caldeos. Esta dinastía fue un nuevo renacimiento de la cultura, ya que duraría casi un siglo, en el cual hacen desaparecer a los asirios y construyen unos edificios muy enormes, aunque los persas les absorberían poco tiempo después. Y tras eso, la región nunca volvería a ser independiente. Ahora hablemos sobre la arquitectura. El imperio caldeo empleó ladrillos, los cuales tienen una forma de dovela o de cuña para emplear en la construcción de arcos. Otros tenían forma de aparejo, hechos en asfalto o de cemento, y la arcilla para adobes como material de construcción, ya que allí no se hallaba piedra. Esos materiales eran endurecidos al sol o cocidos al horno según la robustez del edificio. En esta primera época del imperio, las construcciones más notables del arte caldeo, además de las murallas y canales de regadío en los cuales se estaba comenzando, estaban los zigurats, que como anteriormente se mencionaba, eran torres piramidales escalonadas, las cuales iban de 5 a 7 mesetas. También estaban las tumbas. Los 4 ángulos de la torre elevada, siempre sobre algún terraplén o explanada artificial, se hallaban orientados en dirección a los 4 puntos cardinales. Las plataformas comunicaban entre sí por graderíos exteriores o por suaves rampas, y cada uno de los cuerpos de la torre se distinguía por el color de los ladrillos
del cual estaban fabricados. Esto simbolizando los 7 astros del sistema, o bien las 7 zonas o esferas en las que se suponía que estaba el universo. Las tumbas son colonias artificiales. En su interior se encuentran grandes ataúdes o cajas mortuarias hechas de arcilla, colocadas una sobre otra, mediando hiladas de ladrillos hasta llegar a la altura de 10 o 15 metros. Tanto en dicha localidad se han descubierto cámaras funerarias de ladrillo hechas con bóvedas falsas, conteniendo urnas y otros restos humanos, así como utensilios del difunto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a viajar de nuevo hacia el Próximo Oriente para centrarnos en otro de los imperios antiguos más importantes de la Edad de Bronce. El día de hoy vamos a platicar sobre el nacimiento del Imperio Asirio. Así que prepárense, tráiganse unas papas y un refresco para el largo paseo que vamos a dar por el Oriente. Para comenzar esta aventura, los pondré geográficamente en la zona en la que se levantó el antiguo imperio de los asirios. Les digo antiguo porque al igual que el imperio egipcio, este también pasó por diferentes fases y periodos. Tras la desaparición de la tercera dinastía de Ur, las ciudades de la Mesopotamia meridional mantuvieron cierta independencia entre ellas. Al norte de estas emergió una nueva potencia, la ciudad-estado de Asur. Esta siempre había estado bajo el control de otras potencias, primero con los sumerios y después con los acadios de Sargón y sus descendientes. Esta ciudad se levantaba sobre el curso del Tigris y estaba ubicada sobre un saliente rocoso en la orilla derecha del río. Esa ubicación era más que estratégica para controlar el acceso a toda Mesopotamia, Armenia y Anatolia. Aunque la ciudad estuvo bajo la órbita y el control de los gobernantes de Sumer y Akkad, también fue cuna de una dinastía local que ganó importancia hacia principios del siglo XX. Ellos se hicieron con el control de la ciudad tras el vacío de poder dejado por los sumerios. Esos nuevos gobernantes de las ciudades satélites de Asur, que bien podían ser llamados reyes, tenían el nombre de Ishiakum, que equivaldría a la forma acadia de los Ensi, que significa señor de los campos. Pero estos nuevos gobernantes seguían dependiendo de un poder central que tenía algunos rasgos del tipo sumerio o acadio, en la que el monarca poseía todo el poder. Uno de estos monarcas, de nombre Ilushuma, llevó a cabo algunas incursiones hacia el sur y eso hizo que chocara con los intereses de las ciudades sumerias. En esa primer pelea aguantaron, pero demostraron que no están a la altura de su nuevo vecino del norte. Junto a ese rey y a esos Ensi anteriormente nombrados, el imperio asirio se caracterizó por la existencia de una asamblea de jefes de familia. Esta asamblea contaba con un líder al cual se le conocía como Limun, y que era elegido por sorteo para hacer un poco de contrapeso con la figura del rey. A mediados del mismo siglo XX, los asirios ya estaban ubicando sus factorías comerciales por la zona de Anatolia. A estos centros les llamaban Karú, y servían un poco de nexo comercial con las tribus locales. Los asirios de esta manera establecieron contactos reglados con los asentamientos hititas, luvitas y hurritas de esa amplia región. El reino asirio controlaba esas factorías mediante una especie de Karu central llamado Kanish. Los comerciantes asirios también establecieron unos importantes lazos con las ciudades de Anatolia. Traían productos textiles, plomo argentífero y estaño desde Asiria o Babilonia. Y ellos, a cambio, obtenían otros metales como el cobre, la plata y el oro. Los hombres que controlaban ese comercio pertenecían a las grandes familias que formaban parte de la Asamblea de Ciudadanos. Pero todo cambiaría para ellos cuando un usurpador de origen amorreo, Shamshi-Adad I, conquistó las principales ciudades asirias. Este monarca emprendió una política de expansión militar y amplió el territorio del imperio. Shamshi-Adad recibió la sumisión de los amorreos de Siria y llegó a erigir una estela con su nombre en el lejano territorio del Líbano. La expansión llegó a un momento en el que se frenó, al topar con la resistencia del reino de Shuna, pero Shamshi-Adad se autoproclamó rey del universo. No era para menos para un monarca del momento, ya que dominaba las riberas del Tigris y Éufrates. A pesar del éxito obtenido por el monarca universal, al final de su gobierno la situación cambió sustancialmente, ya que tanto la frontera occidental como la oriental del vasto imperio asirio se vieron amenazadas.
Su sucesor e hijo, Ishme-Dagan, comenzó a tener dificultades y aunque se mantuvo en el trono, su imperio comenzó a perder algunos de los territorios conquistados por su padre. Y es que fue por aquel entonces cuando entraría en escena una nueva potencia que le haría sombra al imperio asirio, la creciente Babilonia, la cual se convertiría en la clara dominadora del panorama político y militar de la época en el Próximo Oriente. Parte 6. Imperio Caldeo Neobabilonia. La historia de Asia está colmada de grandes civilizaciones y sociedades importantes. Los caldeos son un pueblo que habitó la Mesopotamia durante la Edad Antigua. Se ubicaron en la región sur del Próximo Oriente, entre los ríos Éufrates y Tigris. Tuvieron su época de esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor II, 605 a.C. al 562 a.C. Lograron conquistar tierras vecinas e implantar un imperio poderoso. La historia caldea asiria comprende desde 3000 años antes de Cristo, época en que se establecen los primeros habitantes procedentes de las montañas de Elam, hasta el año 533 después de Cristo. Cuando son conquistados por los persas, a lo largo de este tiempo, los asirios lucharon contra los caldeos, es decir, los pueblos del norte contra los del sur, dominándose alternadamente y dando lugar a los siguientes periodos históricos. Periodo Sumerio-Acadio. Este se inicia con el establecimiento de los sumerios en la región continua al Golfo Pérsico. Los acadios en Akkad, con su capital Agade. Ambos territorios se ubican en la Baja Mesopotámica. Los sumerios idearon la escritura cuneiforme, practicaron la metalurgia y la alfarería, conocieron la rueda y estuvieron organizados en ciudades gobernadas por reyes. Los acadios, fundadores de Babilonia, aunque dominaron a los sumerios, adoptaron la cultura de estos. Después llegamos al primer imperio babilónico. Surgió cuando la ciudad de Babilonia alcanzó un gran desarrollo y los acadios dominaron a los asirios, gracias a Hammurabi, verdadero fundador del imperio. Este personaje, además de gran guerrero, fue un gran legislador, pues elaboró el código que lleva su nombre, uno de los más antiguos de la tierra. Contiene una serie de leyes sobre la familia, el matrimonio, la propiedad, el comercio, la agricultura. Dispone el castigo con la pena de muerte a los ladrones y a los homicidios al servicio militar obligatorio. Las penas eran severas, debido al cumplimiento de las leyes de talión, ojo por ojo, diente por diente, llegando así a un imperio asirio. Los asirios eran pueblos de pastores y guerreros. Durante mucho tiempo estuvieron sometidos a los babilonios, pero al empezar a decaer recobraron su libertad. Formaron un estado independiente con su capital al sur y posteriormente Nínive, a orillas del Tigris. Más tarde conquistaron varios pueblos, gracias a que disponían carros y caballos, cascos, corazas y armas de hierro, convirtiéndose en un estado poderoso. Toda la historia de estos pueblos está marcada por el enfrentamiento militar. Unos se impusieron sobre otros en diferentes momentos, pero la época de esplendor de los caldeos llegó hacia el 526 a.C., cuando Nabopolassar se convirtió en rey de Babilonia. Esta historia de los caldeos también es conocida como Imperio Neobabilónico. Babilonia deja de estar bajo el poder de los asirios y son los caldeos quienes llegan al poder. Nabopolassar, en 626 a.C., se apodera de Uruk,
y consigue el reconocimiento como rey de Babilonia en diversas ciudades, posiblemente con el apoyo de un hijo de Asurbanipal llamado Sinshark, quien tomó Nippur. Nabopolassar apoyó a Sinshark como rey de Asiria tras haber conseguido ocupar Nínive. Esta alianza se rompió en 621 a.C., lo que fue aprovechado por Nabopolassar para controlar Babilonia y una buena parte del curso medio del Éufrates. El avance babilónico motivó la intervención del faraón Psamético, que decidió apoyar a los asirios. La lucha entre asirios y babilónicos sería interrumpida por la aparición de los medos, dirigidos por Ciaxares. Nabopolassar firmó una alianza con el rey medo y en 612 a.C. caía la capital asiria, Nínive. Asurbanipal opuso resistencia en la ciudad de Harrán, que fue tomada 2 años más tarde. Asiria había caído definitivamente. Babilonia se adueñaba de los territorios mesopotámicos y el faraón Necao dominaba Palestina, Fenicia y las antiguas provincias arameas. Nabopolassar incluso se veía con fuerzas para atacar las fronteras de Irartu. Su hijo Nabucodonosor continuaría con la política expansionista que hará que Babilonia sea un gran imperio. El origen de los caldeos es desconocido, aunque se le asocia a los arameos por su lengua. El segundo rey de la dinastía caldea fue Nabucodonosor II, quien pasó a ser reconocido en la historia por lograr grandes conquistas militares, convirtiendo al pueblo caldeo en un imperio importante de la época. Este rey gobernó desde el 605 al 562 a.C. y una de sus obras más reconocidas fue la construcción de los jardines flotantes de Babilonia, una de las maravillas de la antigüedad. El rey de Babilonia, bajo dicho reinado, el imperio neobabilónico conoció su máximo esplendor antes de ser anexionado al imperio persa. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, un general caldeo que tras la muerte de Asurbanipal, rey de Asiria, se había proclamado soberano de Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina, fundando un imperio neobabilónico que vino a ocupar el espacio del declinante imperio asirio de Asurbanipal. Nabucodonosor aseguró el dominio de sus territorios derrotando a los egipcios en la batalla de Kerkemish en 605 a.C., todavía en vida de su padre. Al haber muerto Nabopolassar en aquel mismo año, Nabucodonosor le sucedió y se consagró a la tarea de consolidar el imperio que había heredado, combatiendo incesantemente contra sus enemigos, especialmente en la zona sirio-palestina. A pesar de que Nabucodonosor había ocupado Jerusalén y deportado a muchos judíos a Babilonia, el rey Joaquín de Judá se rebeló en connivencia con los egipcios en el 567 a.C. Tras recuperar Jerusalén, Nabucodonosor los castigó de una segunda deportación a Babilonia, pues entonces el trono de Judá a Sedecías, quien también lo traicionó, rebelándose de nuevo en alianza con Tiro y Egipto. Esto en 586 a.C. Tras un año y medio de asedio, Nabucodonosor tomó Jerusalén por tercera vez, mandó destruir la ciudad y el templo, clave de la identidad del pueblo judío, y envió un tercer contingente de judíos deportados a Babilonia. Este
cautiverio babilónico de los judíos se prolongaría hasta el imperio neobabilónico fue conquistado por Ciro el Grande, quien ordenara restaurar el templo y permitiera el regreso de los deportados a su país de origen. Tras una dura lucha, Nabucodonosor completó su victoria con la anexión de Tiro en 573 a.C. y una nueva derrota de los egipcios 567 a.C. Desde entonces, Nabucodonosor se consagró al engrandecimiento de Babilonia, dándole el esplendor que merecía su carácter de capital de un vasto imperio. La rodeó de una noble muralla con puertas monumentales, la adornó con los célebres jardines colgantes, reparó puentes y canales, construyó, o más probable amplió, un santuario con un zigurat de 90 metros de altura, identificado con la Torre de Babel del relato bíblico, y un templo al que se le accedía por una gran vía procesional. La muerte de Nabucodonosor en el año 562 a.C. desencadenó un imperio de luchas internas que llevó al trono a Nabonides 556 al 536 a.C. Este fue el último rey de Babilonia, y al final del reinado de Nabucodonosor II había empezado a aparecer síntomas de decadencia que se manifestaron en la lucha por el poder entre los sacerdotes del dios Marduk y los de Shamash. Ciro el Grande, fundador del imperio persa, aprovechó la debilidad causada por esta pugna para imponer su dominio sobre Babilonia en 539 a.C., que pasó a formar parte del imperio persa. Parte 6.1 Caldeo Neobabilonia. Las manifestaciones culturales. La cultura de Mesopotamia desarrolló diferentes disciplinas, cuyas manifestaciones las podemos encontrar en las artes, las ciencias, la escritura y la religión. En las artes nos encontramos con la arquitectura. Las construcciones arquitectónicas de la cultura de Mesopotamia fueron muy inferiores a la de Egipto. Sin embargo, con el empleo del ladrillo revolucionaron las edificaciones que hasta ese entonces se hacían de base a tierra, madera o piedra. Con este invento les fue más fácil levantar los muros. Sobresalieron en la construcción de templos y palacios. Los templos más característicos de la cultura de Mesopotamia fueron los templos escalonados o zigurats, que comúnmente tenían 7 pisos cuadrangulares, que iban disminuyendo de tamaño a medida que se acercaba el último. Se consideraban entre sí por medio de rampas o escaleras. El piso más elevado era considerado como morada de la divinidad, desde donde los sacerdotes podían observar los astros del firmamento. Es conocido el zigurat de Borsippa, cerca de Babilonia, en el que cada piso estaba dedicado a un astro. El primero de color negro a Saturno, el segundo de color blanco a Venus, el tercero de color púrpura a Júpiter, el cuarto de color azul a Mercurio, el quinto color escarlata a Marte, el sexto color plateado a la Luna y el séptimo y último de color dorado a el Sol. Los palacios de la cultura de Mesopotamia eran construidos en las zonas elevadas y sobre firmes bases rectangulares. Altas y anchas murallas los rodeaba, protegiéndolos de inundaciones, brindándoles mayor resistencia y solidez. Y en el interior se distribuían patios y numerosas salas circundantes, decoradas con murales y ladrillos esmaltados. Por lo general,
Las decoraciones de las partes representaban escenas de la vida de algunos reyes. A los costados de las monumentales puertas habían toros, a los que según ellos los protegían de los malos espíritus. El palacio más amplio y majestuoso fue el de Sargón, de Corsibab, que tenía 208 salas. Llamó también la atención de Urbanipal por la biblioteca que llegaba en su interior. En esculturas son dignos de mención en la cultura de Mesopotamia las estatuas y los bajos relieves. Entre las estatuas destacan las bellas esculturas de los toros alados con cabeza humana. Los bajos relieves reproducen escenas de cacería y combates de guerreros donde los animales aparecen trazados con un realismo extraordinario. Tigres en agonía, leones mostrando el cuerpo incrustados de flechas o caballos en plena carrera. Para las ciencias, en la cultura de Mesopotamia fueron grandes astrónomos, cuyos conocimientos han llegado a nuestros días, demostrando también sus avances en matemática y escritura. En astronomía, las constantes observaciones del cielo por parte de los sacerdotes de la cultura de Mesopotamia permitieron un excelente y extraordinario proceso en la astronomía. Sus logros fueron los siguientes: midieron el tiempo calculando el día en 24 horas, las horas en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, la semana en 7 días y el año en 12 meses lunares, 6 de 28 días y 6 de 29 días. Determinaron los eclipses del sol y de la luna, atribuyéndolos al ocultamiento momentáneo de un astro por otro. Crearon los signos del zodiaco, representándolos por medio de 12 figuras de animales y cosas, correspondientes a los 12 meses del año. Estos signos, según los magos caldeos, recibían la influencia de otros astros y determinaban el carácter de una persona, lo que es conocido como horóscopo. Distinguieron los astros opacos, planetas, de los astros con luz propia, estrellas. Estudiaron los planetas más próximos al Sol, que fueron Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En la matemática, los sumerios y caldeos dominaron la multiplicación que no habían conocido los egipcios. Inventaron el círculo de 360 grados, idearon la numeración decimal y sexagesimal. Como unidades de longitud utilizaron el palmo de 27 centímetros, el codo de 49 centímetros y el estado de 114 centímetros. Conocieron las medidas de peso como la mina de 305 gramos y el talento de 60 minas. La escritura mesopotámica es denominada cuneiforme porque sus signos tienen la forma de cuñas o clavos. Estos signos originalmente fueron dibujos de animales o cosas. Luego fueron simplificándose a caracteres horizontales, verticales y oblicuos. Escribían con un punzón o caña de hueso sobre pequeñas tablillas de arcilla blanda que luego se endurecían al secarse o al ser sometidas a la acción de fuego. En la biblioteca de Asurbanipal se encontraron 3000 obras escritas con ese material. Los signos cuneiformes fueron más difíciles de traducir que los jeroglíficos egipcios, pues cada signo representaba una sílaba o diferentes sílabas, y a veces palabras enteras. El alemán Grotefend en 1802 y el inglés Rawlinson en 1837. Las investigaciones de este último fueron posibles por el hallazgo de la roca de
Behistun. Las principales obras literarias de la cultura mesopotamia han sido transmitidas en tablillas de arcilla, relatos míticos tales como el poema de la creación, en la que se cuenta cómo era el mundo en un principio, y el poema de Gilgamesh, o versión del diluvio mesopotámico. En la religión, las culturas de Mesopotamia divisaron la tierra, los ríos, las montañas y sobre todo los astros. Su religión fue politeísta. En los primeros tiempos de Sumer y Akkad existían dos poderosas trinidades, la primera formada por Anu, el cielo, Enlil, la tierra, y Ea, el agua. La segunda la integraban Sin, la luna, Shamash, el sol, e Ishtar, Venus. Más adelante, cuando Babilonia estableció su poder en toda Caldea, se impuso Marduk sobre los anteriores y se le consideró creador del mundo. Sobresalió también Asur entre los asirios. Los hombres rendían culto a los dioses para que les brindaran protección. El culto consistía en grandes sacrificios de animales y ofrendas que se depositaban en los templos. En algunas ocasiones, la estatua del dios era paseada por las calles de la ciudad, dando lugar a una fiesta popular. A Marduk se le sacaba el primer día del año, porque se creía que la siguiente semana se reuniría con los dioses para determinar con ellos los acontecimientos del año venidero. Terminando con esto, el tema de los caldeos neobabilonios. Parte 7. Mitología sumeria y cosmovisión. En la parte sur de la antigua Mesopotamia se encontraba Sumeria, una región dominada por una civilización que se establece como una de las más antiguas del mundo y que entre sus riquezas exhibe la denominada mitología sumeria, un sistema de creencias politeístas del que se tiene noticia, incluso antes de Cristo, por lo que existe la teoría que todas estas historias sirvieron como base para el inicio de unas cuantas religiones. Sobre la mitología sumeria, los mitos sumerios tienen el común denominador de estar elaborados a partir de historias muy sencillas. Se caracterizan por abordar temáticas que incluyen desde filosofía, política y teología, concerniente a la antigua Sumeria. Por tanto, hacen referencia al origen de la tierra, vida de los dioses, grupos sociales, el más allá y unos cuantos héroes. En estos textos, normalmente el destino del hombre estaba marcado por los dioses, por lo tanto, siempre estaba siendo desafiado a enfrentar fuerzas económicas de la naturaleza y política, todo con tal de llegar a un punto que le permitiera obtener un mensaje o consejo de valor para poner en práctica de ese momento en adelante la razón, por las cuales suelen ser comparados con el concepto que se tiene de una parábola. Los seres mitológicos sumerios se encontraban en medio de una cultura llena de misterios, mitos y leyendas. Sus historias provienen del Oriente Medio, hacia el sur de la antigua Mesopotamia. Es en este lugar de donde surgen miles de historias y leyendas que dan a conocer todos los seres mitológicos sumerios que tiene esta cultura. De acuerdo a las creencias de los sumerios, el origen del universo comenzó con un grupo de dioses que fueron creando todo poco a poco. Para ellos, estas deidades eran seres que representaban las fuerzas naturales del mundo. Por su parte, el cielo y la tierra fueron creados por la diosa Namu, siendo la responsable de los principios de todo. Esta deidad le entregó la responsabilidad de la tierra a Ki y An, quienes se encargarían del cielo. Por otro lado, el día y la noche, junto a las
tormentas y los vientos estaba a cargo de Enlil. Asimismo, los responsables de crear a los seres vivos era Kin y Enlil, con la finalidad de adorar y servir a los dioses. Existían miles de dioses en el panteón, pero solo un grupo de ellos predominaban debido a su importancia en la región sumeria. Como estas deidades tenían poderes sobrenaturales, debían respetarse y venerarse. Es por ello que los habitantes adoraban a estos seres mitológicos sumerios, entre los cuales se encuentran An, el dios de los cielos. Era el dios supremo del panteón, el más importante sobre el resto de las deidades. Aunque otros lo desplazaron del trono, su poder se mantuvo y su adoración por los humanos continuó. Enlil, dios del viento, el aire y las tempestades. Entre los seres mitológicos sumerios, Enlil fue un dios muy importante, hijo de An y Ki. Esta deidad es la responsable de separar a sus padres para dar inicio a la creación. Además, es el autor de devastar a la tierra con un diluvio. Enki, dios de la sabiduría, la magia y los hechizos, conocido también como el señor del agua y la fertilidad. Además era el protector del ser humano. Por eso avisó lo del diluvio que provocaría Enlil. Decía que estaba representado como un hombre al que le brotaban chorros de agua en los hombros y había peces en ella. Junto a Enlil y An formó parte de la tríada suprema. Inanna, diosa de la sexualidad, la pasión, el amor y la guerra. Esta diosa era muy impopular. Muchas veces se ponía como una mujer desnuda, como una flor o como un león. Era la protectora de la ciudad de Uruk. Asimismo, era conocida como la diosa madre. Utu, dios del sol, del orden y de la ley. Entre los dioses sumerios, Utu fue el responsable de entregar el primer libro de las leyes a la humanidad, conocido como el Urabi. Hammurabi era representado como un hombre a quien le brotaban llamas de los hombros. Prestaba un disco solar en la parte de la cabeza. Marduk, dios principal de Babilonia, deidad de esa importante ciudad, representado con un dragón serpiente. Era el dios de la magia, hijo y antecesor de Ea, quien admite que era superior y por eso decide entregarle el control de la humanidad. La mitología sumeria es muy compleja, ya que está conformada por historias y mitos pertenecientes a la civilización mesopotámica. En ella se pueden encontrar grandes cantidades de seres y divinidades, criaturas mitológicas sumerias, de las cuales se sabe, gracias a la cantidad de escritos e imágenes que se han logrado descifrar de esta civilización. Las criaturas mitológicas sumerias se caracterizan por poseer ciertas habilidades o poderes. Además, pueden ser malévolos o benevolentes. Estas criaturas se han popularizado a través de los años, ya que han sido objeto de numerosas historias, mitos antiguos, y algunas de estas criaturas son Hugahuagua. Era conocido por ser un gigante de cara de león, diente de dragón y una larga melena. Además, era caracterizado por tener un rugido, como el de una inundación. Se decía que era el guardián del bosque de cedro. A esta criatura le invocaban muchas veces para realizar rituales de adivinación. Edimu era un tipo de Utuku en la mitología sumeria, que decía que eran fantasmas que no habían sido enterrados adecuadamente y han sido olvidados por sus allegados vivos. Estas criaturas eran vengativas, podían poseer a los humanos si estos no respetaban ciertas creencias o tabúes. Además, podían causar algún tipo de desastre e incluso enfermedades. Asimismo, se decía que estos espíritus podían quitarle la vida a los niños o a las personas mientras dormían.
Kur es otra de las criaturas mitológicas sumerias. Se decía que vivían en el inframundo y tenían un aspecto como el de una serpiente y dragón. Asaj era un demonio conocido por matar a los seres humanos, ya que causaba muchas enfermedades y pestes. Según la leyenda, Asaj era enemigo de Ninurta, el dios de la guerra. Ambos lucharon grandes batallas y tras varios años de lucha, finalmente Ninurta venció a Asaj. Esta criatura se caracteriza por tener un aspecto grande, redondo, con una piel oscura y endurecida. Además poseía 3 patas, 3 brazos, y se decía que era un monstruo indestructible. Alu era un demonio que le gustaba estar en la oscuridad y en el silencio. Por ende, siempre recorría los lugares solitarios durante la noche. Suelen ser conocidos por ser criaturas mitad humano y mitad demonio, que carecían de boca, ojos y oídos. Según la historia, estas criaturas acechaban a los hombres. También podían entrar durante la noche en las habitaciones de sus víctimas, esperando que se quedaran dormidos para luego poseerlos sexualmente. Después, Dime. En la mitología sumeria era un demonio femenino, muy maligno y temido. Era caracterizada por tener cabeza de león, dientes de burro y el cuerpo lleno de pelos. Según las historias, se decía que estas criaturas atentaban contra los recién nacidos y provocaban el aborto a las mujeres. Se dirigía hasta la casa de la embarazada e intentaba tocar su vientre para matar al bebé, o por lo contrario, secuestraba al niño en caso que éste ya hubiera nacido. La cosmovisión. ¿Cuál era la cosmovisión de la que puede considerarse la cuna de la civilización? No existen registros de un mito único de creación del mundo. Hay que considerar además que estos mitos eran escritos por pequeñas tabletas de arcilla, relativamente frágiles, y no todas han perdurado. Las tabletas eran marcadas con una pequeña herramienta en forma de cuña, de ahí el nombre de su escritura cuneiforme. En general, los mitos de estas 3 civilizaciones hablan de una diosa original y un lugar donde la tierra y el cielo vivían como uno solo, hasta que fueron separados. Una primera versión del mito dice así: el inicio solo existía la diosa Nam, o Nama, según la tradición, el océano primordial, quien vivía en la oscuridad total hasta que dio a luz al universo. Anki, quien era el cielo y la tierra a la vez. Anki hizo al dios del aire, Enlil, quien dividió el universo en 2, haciendo de An el dios del cielo y Aki la diosa de la tierra. Enlil y Ki tuvieron un hijo llamado Enki, dios del agua y señor de todo el universo. Enki tomó un poco de agua de Nam para crear los ríos Éufrates y Tigris, haciendo la tierra fértil y rica para poder producir ganado en la región. Muchos dioses y diosas nacerían pronto y vivirían en grandes ciudades en la tierra entre 2 ríos, mientras solo había dioses en el mundo. El trabajo duro, como excavar trincheras y la labranza, estaban a cargo de los dioses menores, quienes realizaron este trabajo durante 3600 años, hasta que se hartaron y se pusieron en huelga, quemaron sus herramientas y rodearon el templo de Enlil. Este se asustó de la turba encendida y pidió consejo a los grandes dioses, quienes decidieron crear una nueva raza de seres para servir a los dioses y realizar todas las labores pesadas. Esta nueva raza fue la raza humana. Otro mito sumerio del segundo milenio, Enki, el orden del mundo, explica que el mundo está organizado. Enki decidió que el mundo debía ser manejado correctamente para evitar el caos. Varias deidades fueron asignadas a distintas responsabilidades, incluyendo supervisar las aguas,
las cosechas, las actividades de construcción, el control de la vida salvaje, el pastoreo de los animales domésticos, los cielos y la tierra. Las deidades menores se quejaron con Namu, la madre primogenia, sobre su dura labor. Ella a su vez urgió a su hijo Enki, el dios de la sabiduría, a que creara un sustituto para liberar a las deidades de estas faenas. Namu procedió a amasar un poco de arcilla, la colocó en su vientre y dio a luz a los primeros humanos con el fin de servir y proveer a los dioses. Aunque se sostiene que Uruk es la ciudad más antigua en el mundo, los antiguos mesopotamios creían que la ciudad primigenia era Eridu, la cual existía mucho antes de que el orden y la civilización comenzaran. En este sentido, Eridu es el Edén mesopotámico, el lugar de la creación. El tiempo antes de la creación se describe como la ausencia de todas las características que definían la vida civilizada, como los mesopotámicos la entendían. De entre el mar primigenio, la primera ciudad, Eridu, es concebida a través del acto divino que desata el proceso de la creación como tal, así como los habitantes de los pantanos del sur de Irak siguen construyendo sus chozas en islas flotantes de juncos. El dios esparció lodo sobre un marco de junco que simulaba una plataforma. A partir de esta base primordial se originaron las grandes ciudades y sus templos. Los dioses hicieron su residencia en la tierra y vivieron en las ciudades. Como los dioses encontraban gozo en el corazón de las ciudades en Mesopotamia siempre fueron sagradas. El Edén de Mesopotamia no fue un jardín, sino una ciudad. Formaba de un pedazo de tierra seca rodeada de agua. Las primeras construcciones fue un templo, y la especie humana fue creada para servir al Dios y al templo. Contrariamente al Edén bíblico, donde el ser humano fue exiliado, Eridu siguió siendo un lugar real, embebido de sacralidad, pero siempre accesible. No se conoce la etimología de la palabra, pero probablemente es el origen presumerio. Los sumerios lo escribían en el símbolo Nun, que asemeja a un árbol o a un junco. La tradición de Eridu es la ciudad más antigua, data desde los primeros textos escritos al final del cuarto milenio antes de Cristo. Los restos de la misma se encuentran a 24 kilómetros al sur de Ur, actualmente conocido como Tal al-Maghuyar, en Irak, y el sitio arqueológico se conoce como Tel Abu Shan Rayyan. Con esto concluimos el tema de la cosmovisión y la mitología sumeria.